¿Está? Hola, sí. Bueno, pedimos disculpas nuevamente, ya tenemos solucionado el problemita técnico, así que vamos a dar comienzo nuevamente a la charla de Pablo. Así que gracias, Pablo, por también tener tanta paciencia. Gracias por venir. Bueno, trabajo en el registro de donantes no relacionados de células madres del INCUCAI, entonces va a estar más abocado a lo que es la selección de donantes no relacionados y unidades de cordón como fuente de CPH. Y previamente vamos a hablar un poco de lo que es el HLA, la estructura, los distintos métodos que hay para tipificarlo y tipificar los anticuerpos. Luego lo que es la selección de donantes y algunos casos que tenemos en no relacionado, porque al buscar una compatibilidad idéntica al azar y estos genes estar distribuidos de una forma específica en un cromosoma, hay muchas particularidades que generan inconvenientes en la selección de donantes no relacionados. Como están todos estos genes del HLA están en el brazo corto del cromosoma 6, todos juntos, por lo tanto se pueden heredar en bloque. Si estuviesen en distintos cromosomas no sería posible, y esto hace que a pesar de la variabilidad que tienen, uno pueda encontrar un donante no relacionado idéntico, porque estos bloques se conservaron a lo largo de la historia. Los que tienen peor probabilidad de encontrar donantes idénticos son los africanos, por ser la raza más antigua. Se han combinado más porque estos también, a pesar de ser un bloque, ocupan, entre el primero y el último están lejos y se pueden recombinar. Entonces a lo largo del tiempo se van recombinando o separando. Lo que vemos es que son muchos genes que tienen la misma función. Originalmente, es protegernos contra infecciones, cualquier tipo de infección, reconocer lo no propio. Entonces vemos que solo estos genes tienen que poder reconocer cualquier péptido de cualquier bacteria, virus presente en el mundo. Entonces le da una variabilidad muy grande para poder defendernos ante cualquier infección. Tenemos los de clase 1, que es el A, B y C, son estos que tienen como una cadena aparte que no se ensambla en la membrana, y los de clase 2 son los que tienen dos cadenas que se ensamblan, que ahora les voy a mostrar un poco más la estructura. En clase 1 tenemos acá la estructura del gen, y acá las proteínas tridimensional vistas de distintos ángulos. Solo vemos que están en rosa el exón 2 y 3, porque son los que tienen importancia clínica, son los que van a codificar los aminoácidos que se van a unir al péptido, esta parte de arriba. Todo el resto es como pensar en una llave donde la combinación está en la parte de adelante y que la parte de atrás no va a influir. Esto está demostrado como que clínicamente no influye en el trasplante, salvo que en alguno de estos exones haya algún codón de stop que genere un alelo nulo, que el alelo nulo significa que es una proteína que no tiene la estructura completa, entonces no se puede ir a ensamblar en la membrana. Acá tenemos que este exón codifica para la región transmembrana. Si eso no está, la proteína no se puede ir a ensamblar a la membrana. Esta es la parte de la colita citoplasmática, este es el alfa 3 que no entra en contacto con el antígeno. Y en clase 1 tenemos un gen que se codifica en otro cromosoma, que es la beta-2-microglobulina, que sirve para terminar de dar la estructura, pero no es polimórfico. Todos los métodos de HLA, ya sean de intermedia a alta, se basan en tratar de secuenciar o mostrarnos las variantes que hay en estos dos exones. En clase 2, que es el DR de QDP, las dos cadenas se codifican en el brazo corto de cromosoma 6. Esto hace que la región variable solo sea importante el exón 2. Como hay la cadena alfa y la beta, cada una es polimórfica, la región que llega al sitio de reconocimiento del antígeno es menor. Todos los métodos de clase 2 van a requerir mínimo secuenciar el exón 2. En cuanto a la nomenclatura, es bastante compleja. Además, los registros se iniciaron en el 90, entonces tenemos una variedad muy grande y podemos encontrar donantes tipificados por serología, que vendría a ser esta misma HLA en serología, será una A sin el asterisco y el 24. El asterisco implica que este se hizo por biología molecular, por cualquier método de biología molecular. Esto mismo con 2 puntos
y 2X sería una biología molecular de baja resolución. El método no pudo distinguir qué variante alélica era, que vendría a ser esta, pero sí puede reconocer el antigénico, que son los primeros 2 dígitos. En lo que es renal se usan los primeros 2 dígitos, que son muy pocas variantes en cada una, y en lo que es para trasplante de SPH se requiere un match en los primeros 4 dígitos, o sea, la variante alélica es tan importante en el reconocimiento inmunológico como la antigénica. No hay trabajos que demuestren que un mismatch antigénico o alérico sean distintos, o sea, para lo que es el rechazo va a tener la misma magnitud. Había un solo trabajo que encontraba en el C como que que era mejor la diferencia alérica, pero después hubo un trabajo posterior que había algo que lo enmascaraba, que después se los voy a mostrar. Y después estas no tienen importancia clínica. El 0,1 son variantes dentro de los exones que no modifican el aminoácido. Y este último 0,2 son variantes en los intrones. Y esta es una variante de expresión. O básicamente nosotros podemos encontrar un donante tipificado, como les comentaba, por serología, como A24, como A24XX, como A2402, o con todo esto, depende del momento que se haya hecho la tipificación, son todos lo mismo. Independientemente de la resolución, siempre se debe confirmar por 2 motivos. Por más que el donante esté en alta, uno en el momento de la captación puede tener un error en la identidad del donante. O sea, cuando uno capta y tipifican miles de donantes, hay en alguna etapa se puede haber cometido algún error en el rótulo, entonces uno con la tipificación confirmatoria se asegura de tener la identidad del donante y a la vez la alta resolución. No se puede hacer un trasplante de donante no relacionado sin este estudio confirmatorio y en alta, porque en un familiar no es necesario la alta resolución, porque se supone que hereda los bloques de los mismos padres, entonces con una intermedia suficiente. En no relacionado uno, y al ser tan grave la diferencia alérica, sí o sí tendría que hacer la tipificación en un laboratorio habilitado por la Sociedad Americana de Histocompatibilidad o la Europea. Nosotros o sea, lo estamos haciendo en Estados Unidos actualmente, un laboratorio habilitado por la ASHI, que es la Sociedad Americana. Otra forma que podemos encontrar es el registro de Estados Unidos para poder nombrar las ambigüedades. Esto se ve, es una ambigüedad con 2 variantes, hay algunas que tienen 50, entonces es inviable usar listados de 50 variantes, entonces se hizo una codificación con letras. Entonces 01AB es el equivalente a 0101, 0102, y así, bueno, hoy en día hay más de 7 millones de combinaciones que todos los días se van generando, y hasta uno desde el laboratorio puede pedir que se genere para alguna combinación nueva. Esto es una forma de poder nombrar ambigüedades que son clínicamente distintas. O sea, el método no puede resolver entre una u otro. Esto, como les comentaba, para renal es aceptable, para CPH no. Acá lo que les comentaba, el clase 1, secuenciación de exón 2 y 3, y en clase 2 el exón 2, lo que da la aparición a los alelos que se los llama como códigos de alelo G. Son variantes que, si bien son ambigüedades, son, por ejemplo, todos estos 0,2, ¿no? Todos estos A2 son exactamente iguales en exón 2 y 3, o sea que clínicamente son iguales y no requeriría un método adicional para diferenciarlo, porque no va a haber diferencia clínica, salvo que dentro del código tengan algún alelo nulo que esté bien documentado. No es necesario que esos sean excluidos dentro de la resolución. Acá tenemos, por ejemplo, el alelo nulo más común, bien documentado, realmente común, es el C0409. Para un trasplante con donante no relacionado no es aceptable que el laboratorio no excluya a este alelo dentro del 040101G, porque tenemos el riesgo de que el paciente o el donante tenga un alelo nulo, por lo cual clínicamente se va a considerar homocigota del otro alelo. Entonces, en el HLA-C, por ejemplo, es fundamental secuenciar exón 2, 3 y 7, ya que en el 7 está la modificación que produce el alelo nulo de C0409. Hay trabajos, en principio el NMDP
armaba listas de alelos frecuentes y no frecuentes. Después vieron que era más efectivo. En el 2007 hicieron el primer catálogo de alelos comunes y bien documentados y raros, que tuvo mucho éxito y fue la forma que la Sociedad de Histocompatibilidad empezó a ver cuáles eran alelos frecuentes o no tan frecuentes. En el 2013 se hizo el segundo catálogo y ahora se está por publicar el tercer catálogo. Nosotros desde el registro, la importancia que tiene es que si tenemos un alelo no bien documentado, es un alelo que se observó menos de 5 veces en todo el mundo en pacientes no relacionados. Es prácticamente como tener un alelo nuevo, o poder decirle al médico de que al menos no va a tener un donante 10 de 10 muy rápido, ¿no? O sea, lo que no quiere decir que sea común es que es frecuente, sino que se observó muchas veces en distintas partes del mundo, y como a medida que pasa el tiempo se van secuenciando más, esto también es una base de datos dinámica, o sea que ahora también le voy a mostrar con un trabajo que hicimos acá en Argentina cómo alelos que pueden ser no bien documentados pueden pasar a ser comunes. Estos son la lista de alelos que no se pueden, no importan los números, pero son un listado que el NMP sugiere como que no pueden no descartarse estos alelos nulos por ser comunes. Y bueno, un poco lo que es la tipificación y la historia les decía, serología, SSP, SCOP, secuenciación estándar o de nueva generación. El SSP, a ver, la serología es lo que tiene más error en lo que es una tipificación. En una placa de Terasaki se ponían anticuerpos monoclonales, entonces se lograba con los linfocitos del paciente o del donante, al reaccionar con el anticuerpo y ponerle complemento y luego un colorante que tiene bromuro de tidio y naranja acridina, uno podía diferenciar si las células estaban vivas o muertas. Las muertas significa que había anticuerpo, entonces ese paciente o donante tenía ese antígeno en la superficie de su linfocito, y así se podía ver en función del perfil de anticuerpo que había en cada pocillo, decir qué HLA tenía. Uno cuando tiene un donante tipificado por serología tiene un gran riesgo de tener un blanco, ni siquiera es considerado una ambigüedad, o sea, uno puede ver un A2 y el paciente es A2, A68, y si no hay otra opción se podría llegar a pedir porque hay posibilidad de que haya un blanco. O sea, hoy en día nadie tipifica por serología, pero en los primeros donantes y en las búsquedas muy difíciles uno tiene que mirar estos donantes tipificados por serología y a veces no creerle a la tipificación por esta presencia de blanco. En lo que es SSP, que es ya por biología molecular, uno va a lo que es la tipificación entrando en el ADN, pero dentro de lo que es ADN es lo menos específico, ya que la tipificación o la variación del método va a ser por sondas específicas que se unan a las variantes del HLA. Acá también hay posibilidad de blancos, también es una placa con 96 wells, cada una tiene un par de, ahora ya no anticuerpos, sino de probes, de sondas que se unen específicamente al ADN, y en función de los pocillos que amplifican puede decir qué HLA tiene. El SSOP, que es hoy en día, esto se usa en casi todos los centros de trasplante para lo que es el relacionado, da una muy buena resolución de muchas veces intermedia, pero que si descarta, muchas veces deja una variante muy frecuente y las ambigüedades contra variantes muy poco frecuentes, entonces uno puede hasta poder predecir la alta resolución con bastante certeza. Acá la ventaja es que la sonda que se va a unir al ADN está unida a una pelotita que tienen todas distintos colores, entonces el método permite ver en función de las bits que se unieron. Acá tenemos todas las rojas, están por arriba del punto de corte, las azules por debajo. Entonces dice, uno sabe cuál se una con los distintos alelos, entonces te da todos los resultados acá posibles, pero son generalmente ambigüedades de los alelos, no de los antígenos. Si llega a dar ambigüedad en los antígenos, se debe hacer otro método. Pero la resolución es muy buena y hasta está la posibilidad de
de tener lo que es este método que es por Luminex de alta resolución o 3D, donde en cambio de probar 99 bits, se prueba más de 300 y se puede llegar a casi una alta resolución, con la limitante de que uno no está secuenciando. Uno por este método nunca va a encontrar una variante nueva. O sea, son bits prediseñados en función de los HLA publicados. En lo que es secuenciación, antes se hacía se tenía con nitrato de plata, hoy en día ya están los secuenciadores automáticos, donde a cada intervalo sale una base distinta, entonces uno puede saber que la primera base que salió es la A, después GS, A, uno obtiene la secuencia. La desventaja de este método es que uno no sabe si la A que salió primera con la G venía con la C que salió segunda y la T, o la G venía con la C y la A con la T. Esto, a pesar de haber sido el método el gold estándar por muchos años, hoy en día como que con la secuenciación de nueva generación, es como que lo fue desplazando debido a que por este método se llega a la alta resolución en un 50% de los casos y el resto debe ser confirmado por SSP. SSP de alta resolución, lo que requiere tener miles de kits para cada, o sea, es como tener un kit solo para A2, otro para A3, o sea, era muy complejo y cada paciente tenía un algoritmo distinto. Con lo que es la secuenciación de nueva generación, hoy en día en etapas de 3 días, el primer día se hace una PCR, el segundo día se hacen las bibliotecas de ADN y se deja secuenciando, y al tercer día uno puede contar con este perfil secuenciado, por ejemplo, del A completo, del B, prácticamente A, B, o sea, todo lo que es clase 1, gen completo. En clase 2, que son más largos, se cubre menos. El intron 1 generalmente no se secuencia porque es poco variable y muy largo, entonces el método tiene una limitante, no pueden secuenciar el exón 1 y el intron 1, pero de lo que veíamos que era importante, exón 2 y 3, está por demás de cubierto. Y otra gran ventaja del NGS es que, a diferencia de la secuenciación estándar, uno secuencia la cadena por separado y sabe, por ejemplo, que esta A viene con esta C, porque es como que el mismo sistema saca fotos por cada ciclo. Entonces uno es difícil de imaginar, es nanotecnología, quizás 3 millones de pocillos donde está secuenciando, como tener 3 millones de secuenciadores, y saca una foto, le agrega otra base, saca otra foto, así 150 fotos, después la secuencia del otro lado, y lo mismo, y arma como solapamiento, y te manda la estructura. Cada base se lee más de 200 veces, o sea que hoy en día es el método que creo que va a ser, bueno, el gol estándar para lo que es la secuenciación, por abarcar mucho más genes, mucho más exones que la secuenciación estándar, por ser una forma rápida de secuenciar. De hecho, el proyecto Genoma Humano duró varios años. Hoy en día se puede hacer una secuenciación del genoma humano por este método en una semana, a un costo bajo, o sea, para lo que era comparado con lo que fue el proyecto. Y con lo que es anticuerpos, no quiero meterme en detalles, sí diferenciar 3 tipos de estudios. En estas BIDs que se usaban para el Luminex, uno puede poner antígenos o fragmentos de secuencias de ADN, depende de lo que uno busque. Y hay 3 métodos bien conocidos para lo que es estudio de anticuerpos. El screening, que en una BID se ponen toda una mezcla de clase 1 o clase 2, el PRA o especificidad, donde se hacen cultivos celulares, se hace la extracción de los HLA de esas células, y eso se lo pegan a la vid, o el DSA, o el único que sirve para lo que es este tipo de estudio de anticuerpos para lo que es trasplante de SPH, donde se secuencia una proteína artificialmente y se pega a una vid. Esto, cualquier método de screening en el laboratorio, lo que uno desea es que tenga falsos positivos, pero ningún falso negativo.
este método CRISPR en realidad no sirve porque al tener tantos antígenos pegados en la vid, o sea, a veces no llega a tener una buena sensibilidad, es mucho más sensible el DSA. Y esto que es el PRA, acá tiene quizás A, B y C, y en el de clase 2 de R, de Q, de P, lo que lo hace menos sensible, y a la vez, por ejemplo, en clase C se expresa menos, o sea, llega menos a la superficie de la célula que el A y el B, entonces hay una menor cantidad de antígeno en la superficie. Pasa lo mismo con el de Q y el de P. Entonces el que se usa para lo que es la predicción del anticuerpo es el DSA o single antígeno, o depende, bueno, el fabricante le da distintos nombres. Vendría a ser buscar el anticuerpo totalmente específico contra la diferencia de su donante. No, acá en el 2014 había más de 12.000 alelos, en el 2018 había más de 19.000 y en el último mes creo que ya llegaban 24.000. Todos los días se van descubriendo alelos nuevos, por suerte no todos son frecuentes. En Argentina, bueno, sobre una población de 36.000 donantes, encontramos todas estas variantes de los 4.000 y pico que hay descritos. Bueno, pero encontramos 145 en Argentina, pero dentro de esos 145, solo 52 representaban casi el 98%. Bien documentados había 2%, no bien documentado 0,22 y nuevo solo 8%. Pero como les comentaba que estas son bases dinámicas, que era bien documentado, una vez que se haga el tercer catálogo con más de 1.000 observaciones, va a pasar a ser un alelo común. Acá tenemos la forma en que están distribuidos en el cromosoma 6. Esto es importante para poder entender cómo se heredan. Lo que esté más cerca va a ser más fácil de que se hereden bloques. Por lo tanto, hay un desequilibrio muy importante entre el B y el C, y entre el DR y el DQ. Y después hay otros alelos de menor expresión, como el DRB345, que no se usa generalmente. Pero uno puede decir, bueno, el A se puede separar del C y el B del DR, pero uno lo que observa es que si un paciente tiene un C que no se observa frecuente con ese B, podría llegar a ser una complicación en lo que es una búsqueda de donante no relacionado. Bueno, acá un poco lo que ya voy a hacer medio rápido, lo que es los locus, qué locus estudiar, y en la resolución. Acá solo nombro 3 trabajos, creo que fueron muy importantes. Este primero se hizo con más de 3.000 trasplantes en Estados Unidos. Querían observar qué HLA era más frecuente y llegaron a una conclusión, si bien era con trasplantes hechos hasta el 2003, donde la fuente predominante era médula ósea, ellos llegaron a la conclusión de que los HLA más importantes son el A, B, C y el DR. No vieron diferencia con el DQ comparado con el A, B y el C y DR, o sea, el 10 de 10 comparado con el 9 de 10 con diferencia en DQ daba curvas de sobrevida similares. Entonces muchos centros de Estados Unidos empezaron a usar esto que decía Ana de 8 de 8 o 10 de 8. Acá en Argentina se siguen usando los 10 ABC, DR, DQ, y también muchos centros empezaron a usar el DP en estos últimos años. En el 2012 se hace otro trabajo donde la diferencia es que ya al ser más reciente ya la fuente empezó a cambiar, y este trabajo tiene mucho más fuente, pues la sangre periférica, que la médula ósea. Los hallazgos son similares en cuanto al A, B, C y el DR. No encuentran diferencia en el DQ. Ellos sí encontraron que la diferencia en C alérica era mejor tolerada que la antigénica. El resto, ninguno de los dos encuentra diferencia o sea, al comparar diferencia alérica o antigénica las encuentran igual. Y este último, que todavía no está publicado, pero está disponible online, es como una revisión que se hizo en Estados Unidos y en el registro de trasplantes del CIBMTR, donde se hace como una abreviación donde le agregan al DP como más importante incluso que el DQ. Después el ABCDR siguen siendo los más importantes en lo que es el para no relacionado,
Y en lo que es unidad de cordón, que tradicionalmente se hacía el match solo con A y B en baja resolución y DR en alta, ya hace varios años se demostró la importancia del HLAC, y en estas guías ellos sugieren hacer match en A, B, C, DR en alta, si bien la tolerancia de diferencias es mucho mayor que en un donante, donde hay centros que usan hasta 4/8 diferencia, hasta con 4 de 8, y también se tiene en cuenta lo que es la celularidad, es aceptable para usar la unidad. Acá está lo que les mostraba, los hallazgos que se consideran similares. En estudios también para evaluar la importancia del DP si tenía relación con la sobrevida. Los primeros estudios no fueron efectivos, o no encontraban diferencias, pero lo que tiene el DP es que estaba muy lejos del DQ. O sea, entonces solo un 20% de los pacientes 10 de 10 tenían un match en DP. Estudios posteriores, los clasificaron como mismatch permisivos o no permisivos de DP, agrupándolos a los distintos DP en distintos grupos, en 3 o 4 grupos, en función de su reactividad, y observaron que acá se ve con match en DP y mismatch permisivo una mejor sobrevida que con un mismatch no permisivo. Acá está la publicación donde se los muestra, un poco la idea es que si el DP es muy inmunológico, o sea, como que los clasifica, por ejemplo, en Argentina es muy frecuente el DP04, que estaría dentro de la categoría como que con bajo poder inmunológico, entonces generaría un mismatch permisivo, ya sea en el sentido del injerto contra huésped o del graft versus huésped, en función, o sea, si el donante tiene 0,4, en el sentido del rechazo va a ser un mismatch permisivo. Y si el paciente tiene 4, en el sentido del injerto contra huésped va a ser permisivo. Esto hasta hay una página fácilmente, uno no tiene que memorizarse en qué grupo está en el IMGT-HLA, uno puede poner los 2 DP del paciente y los 2 del donante, y la página te dice si el mismatch es permisivo o no, y en qué sentido es permisivo o no. Adicionalmente, hay un trabajo donde se publica que hay 2 variantes muy frecuentes del HLA-C, que es el C03 y 04, que uno se ven acá la estructura y ven esa parte amarilla. Esa es la única diferencia que hay, el único aminoácido que tienen distinto, y aparentemente como que cae para el lado, no está en contacto con el, no tiene, no está en contacto en el antígeno ni está produciendo. Entonces, al ser muy frecuentes esto, hicieron un trabajo donde compararon cómo eran los 10 de 10 contra los 9 de 10 con diferencia en 0,3 y 0,4, y observaron que no había diferencia. El mismo grupo comparó los HLA de alta expresión y baja, y acá, más allá ellos básicamente describen alta resolución, ABCDR, de alta expresión, ABCDR, baja expresión, DRB345, DQ y DP, y lo clasifican como 8 de 8, un match en ABCDR, y 6 de 6, mismatch en los de baja expresión, DRDQDP. Vieron que en los 8 de 8, los de baja expresión no influían en la sobrevida. En los 7 de 8, encuentran que a medida que hay más mismatch en los de baja expresión, es peor la sobrevida, y ponen como criterio o ponen como que en el 7 de 8 haya al menos 3 match, 3 de 6 en los de baja expresión, como para mantenerse dentro de este grupo con una sobrevida similar. Si no, a medida que bajan los de baja expresión, la sobrevida disminuye. Esto suena lógico, de que antes, históricamente, al principio se creía que el DR era el que más influía. Se buscaba en esta primera publicación del 2007, decía que un mismatch en DR era peor tolerado que en AB, en A, B o C. Y un poco explicaría por todo lo que está atrás o pegado a ese DR que no se ha observado. Entonces, una opción, igual cada centro va
a definir sus criterios así para poder seleccionar un donante. Se pueden usar hoy en día, o sea, está tendiéndose más a agregarle el DP, no tanto el DRB345. En cuanto a lo que es anticuerpo, casi el 35% de los pacientes están sensibilizados. Lo bueno es que se demostró que solamente el anticuerpo específico es el que produce una peor engraftment. Entonces hay que evitar, o sea, acá se ven un montón de trabajos donde demuestran lo mismo, ya sea en donantes no relacionados, en haploidénticos y hasta en cordón, que siempre hay que evitar. Acá hay un 32% engraftment versus un 4% cuando tenía anticuerpos, o sea, como que disminuía mucho la posibilidad de engraftment. La idea es evitar el anticuerpo específico. Si yo sé que el donante tiene un alelo HLA que el paciente no lo tiene, hay que evitar que el paciente tenga un anticuerpo contra ese alelo. No importa que esté hipersensibilizado contra el resto, hay que evitar eso. Y en cuanto a lo que es la selección de unidades de cordón, el cordón como gran ventaja que tiene es la disponibilidad, que a veces un donante puede no estar disponible, el cordón está siempre disponible, y adicionalmente, o sea, la limitante vendría a ser el número de células. Por eso sirven generalmente para pacientes pediátricos, porque la cantidad de células que tiene, en función de lo que se recomienda que tenga, si se usa una unidad, en realidad es más de 2,5 por 10 a la 7 de células totales por kilo, o más de 1,5 por 10 a la 5 de células nucleadas de CD34 por kilo. Y hay algunos que para llegar a la dosis requerida han usado 2 unidades, y se usó en adultos. Yo creo que con la opción del haploidéntico eso disminuyó mucho, pero era una opción que tenían para poder llegar a la dosis requerida de células. Y acá lo que se busca un match en ABCDR en alta, mínimo, algunos recomiendan 4 de 8, 5 de 8. Cuando el criterio era AB y baja de R en alta, se buscaba que comparta al menos 4 de 6. O sea, uno ve una mayor flexibilidad en lo cual es la compatibilidad, lo que lo hace es un sistema inmune como que no es inmaduro y es más permisivo con las diferencias. Esas serían las ventajas, la disponibilidad y la permisibilidad en los mismatch. Acá, bueno, es donde demuestran que el mismatch en C influye en la sobrevida. O sea, uno al observar cordones, bueno, o sea, podría ser lo que le decía, extender la tipificación a alta resolución de todos los locus. También se ha visto como que la diferencia 6 y DR juntas llevan a un peor pronóstico. Y algunos, bueno, consideran el Lima, yo eso no, es observar el HLA paterno de ese cordón, que uno pensaría que ese cordón generó tolerancia, y los mismatch, uno podría buscar pacientes con esa diferencia, como que el cordón toleraría más. Eso no es muy difícil, hay muy pocas madres tipificadas, nunca o sea, no es algo que se use mucho. Ya bastante poco se usan las unidades de cordón. O sea, en el caso de que uno tenga la madre tipificada, podría observarlo, pero no va a ser un criterio para no elegir una unidad. Es más importante de que el centro, que el banco de cordón esté acreditado. Eso sí es fundamental para ver la calidad del cordón. Algunos evaluaron la edad en la cual se hizo la recolección, tampoco no encontraron diferencia. O sea, como básico para elegir un cordón es la dosis celular de células nucleadas totales, de CD34, el HLA, y que sea un banco acreditado. A ver. El KIR no hay ningún trabajo que demuestre que tenga importancia, solo puede ser usado para investigación. En algún momento se le vio potencial, pero no hay nada que justifique su tipificación. Son antígenos que están en las células natural killer, que es el único trabajo que había visto un beneficio era en leucemia amiloide aguda, con un donante 9 de 10 se prefería que tenga un mismatch en KIR para poder tener una mejor sobrevida. Acá rápidamente, ya terminando, muestro una mujer leucemia linfoblástica aguda que tenía 916 donantes y este perfil HLA. Acá se observan que el perfil del paciente y de todos los donantes, como no salen listados en el BMW,
donde acá está la facilidad donde te dice que este primer donante es un 100% de probabilidad de que sea 10 de 10, porque está todo tipificado en alta. Acá este paciente tiene un C7 con el B7 con el C7, eso casi el 100% del B7 viene con el C7. El B1402 se asocia al C0802. Acá por suerte había donantes tipificados con todos los locus, porque se observa a partir del del sexto que no tiene el C tipificado, la probabilidad salta de 1, del 99 a 1. O sea que este paciente pudo tener un donante de 10 de 10, bueno, gracias a que por azar, si bien era poco frecuente, Alemania tipifica todos los locus hace varios años y pudo contar con un donante de 10 y se pudo trasplantar. En este caso, era también hay otra cosa importante acá, es que había 900 y pico de donantes potenciales, de los cuales reales eran 5 y por suerte eran alemanes, donde la disponibilidad es muy alta, porque si hubiesen sido, por ejemplo, de Brasil, donde la disponibilidad es baja, capaz que, o sea, en este paciente hubiese tenido que buscar, o sea, al no estar la disponibilidad baja significa pedimos los 5 donantes y quizás los 5 no están disponibles y ya a nosotros tuvimos problemas con los pacientes que uno le informa o tiene 900 donantes y después no tiene, es como genera, o sea, igual nosotros no lo informamos, o sea, solo le informamos al centro de trasplante y ellos son los que se comunican con los pacientes, pero a veces hay que tener, o sea, nos generó inconvenientes porque dijimos, bueno, no damos ningún tipo de información porque puede ser confusa y el médico es el único que tiene toda la información para darle al paciente. En este caso, bueno, no había donantes 10 de 10, 113 9 de 10, donde acá ya se ve que el tercero ya tiene un 0% de 10 de 10, un 2% de 9 de 10. Había 2 donantes en Brasil. Por más de tener 113, es como que en la realidad en alta tuviese 2. También se pudo confirmar y se trasplantó. En este caso tenía, no tenían donantes 9 ni 10 de 10 y el paciente de 18 kilos, 3 años, pudo tener una unidad de cordón que cumplía los criterios para la selección. Era 8 de 10 considerando ABCDRDQ en alta y con muy buena celularidad. Este paciente tenía 2 DQ que no se observan prácticamente nunca con este DR. O sea, el 1302 no viene nunca con este C, ni este 15 con este C, con este DQ. Hubo mucho tiempo que tenía muchos donantes 8 de 8 y el centro de trasplante no quería hacer un trasplante con un donante 8 de 10. Bueno, después, evaluando las posibilidades y la dificultad, terminó haciendo el trasplante con el donante 8 de 10, que era 8 de 8, y a los 5 años que se le seguía teniendo la evolución, el paciente seguía vivo y solo tuvo una enfermedad injerto contra huésped crónica observadas en lo que son las evoluciones a partir del año. Pero es lo que decía Ana de toda la importancia, porque para cada paciente uno puede tener ciertos criterios, pero después en un paciente, viendo también los donantes con los que puede contar, quizás bueno, puede tener la opción de un trasplante. O sea, para este paciente el mejor donante era ese. En ese momento tampoco existía la haploidea, no había tantos donantes alternativos. También, bueno, un caso de un alelo nuevo, o sea, un alelo nuevo implica que ese paciente no va a tener donantes 10 de 10. Tenía un C08 nuevo, acá está la secuencia, bueno, con una variante en un aminoácido importante, se trasplantó con un 9 de 10 con diferencia alélica en ese alelo. Y otro caso donde directamente no tuvo donantes ni 10 de 10, ni 9 de 10, ni cordón, que eso puede pasar, o sea, a pesar de ser más de 30 millones y más de 800.000 cordones, en lo que es no relacionado, llega un momento que nosotros en Argentina, quizás 1 de cada 6 pacientes no tienen opción en lo que es no relacionado, ni 9 de 10, ni 7 de 8, y eso también es importante, poder tener ese contacto diario con el médico para poder explicarle como que
por el perfil genético del paciente no va a ser posible encontrar un no relacionado para que evalúe la mejor opción para ese paciente. Igual con esto ya es la última, así que les agradezco mucho la invitación. Bueno, muchas gracias, Pablo. La verdad que muy complejo tu tema, ¿no? Para nosotros. No sé si hay alguna pregunta del público presente o si tenemos a alguien que esté conectado y haya ya alguna pregunta. Si no, por el tiempo, damos finalizada la charla. ¿Tenemos a alguien, Martín? No. No. Bueno, Pablito, muchas gracias por haber venido y bueno, para explicar este tema tan complejo, la verdad que una maravilla, ¿no? Ah, tenemos una preguntita, bueno, justo. Dale. Aquí Diego y Mari preguntan, ¿en Argentina solo se llega a media complejidad? Y hoy en día PRICAI, que sería Favaloro, está haciendo alta resolución y están evaluando, creo, el italiano y el Garrahan. El Hospital Italiano de Buenos Aires están, creo, poniendo a punto, tienen la aparatología. Faltaría como validar lo que es la alta resolución. Y a la vez con la ventaja de Favaloro es que también tiene la acreditación por EFI, que es una de las exigencias. Ellos nos hicieron una propuesta que el inconveniente que tenemos hoy en día sería para ingresar las muestras de sangre desde el exterior hacia Argentina, porque eso nos cuesta mucho liberar muestras de sangre de lo que es la aduana. Requiere cada envío un despachante de aduana como que fuese una importación. Entonces, esa fue la limitante. Decimos, PRICAI estaría en condiciones de hacer la alta resolución. Eso usan un kit comercial donde se llega a una resolución mayor a la requerida. Nosotros exigimos esa a nivel de alelo G con exclusión de alelos neurofrecuentes, que implicaría en cada locus tipificar un perfil distinto de exones. Ellos hacen gen completo, que son los que hacen los kits comerciales. Yo creo que a futuro, bueno, vamos a poder hacerlo acá. Bueno, gracias, Pablo. 2 minutitos mientras cargamos la siguiente presentación, por favor.